El profesor Enrique los saluda muy cordialmente y vamos a un video correspondiente a la etapa número 8, cuyo objetivo era resolver adiciones y sustracciones de fracciones propias, impropias, con numeradores y denominadores de hasta 2 dígitos y, ojo, con y recordemos lo que eran las fracciones. ¿Qué es una fracción? Es una parte o porción de un todo, parte o porción de un todo, y se obtiene al dividir un entero en partes iguales. Lo que dice en el ejemplo, la fracción 1/4 representa un entero dividido en 4 partes iguales, del cual se toma una sola parte, que en esta representación pictórica está en color. Además, nosotros tenemos que analizar y relacionar correctamente las partes de una fracción. El numerador es el valor que va arriba, el numerito que va arriba de la línea, e indica la cantidad de partes que se van a tomar del entero, y el denominador es el número que va en la parte inferior de la rayita, e indica en cuántas partes iguales se divide el entero, y además le da el apellido a la fracción. ¿Ya? Para sumar y restar fracciones de igual denominador, ojo, súper importante lo que sucede acá. ¿Cuándo podemos sumar o restar fracciones? Solo cuando los denominadores son iguales. ¿De acuerdo? En este caso tenemos un ejemplo en donde estamos sumando 3 octavos más 2 octavos. Como los denominadores son iguales, se suman los numeradores y se conserva el denominador. ¿Ok? Tal como dice aquí, ¿no es cierto?, en la escritura, se suman los numeradores ya siempre y cuando el denominador sea igual y se deja el mismo denominador. De la misma forma, ¿no es cierto?, para restar fracciones, ya, si los denominadores son iguales, se restan los numeradores y se conserva el, ¿ok? En este caso, por ejemplo, ¿no es cierto?, tenemos otro ejemplo, en donde el denominador es 6, ambos denominadores son iguales, por lo tanto se suman solamente los numeradores, ojo, y se conserva el denominador, nunca se suman los denominadores, ¿de acuerdo, chiquititos? Nunca se suman los denominadores. En el problema que vimos, ¿no es cierto?, en la clase, decíamos que en un camping estaba dividido en parcelas iguales y 2 octavos estaban ocupados con caravanas y 3 octavos estaban ocupados con parcelas ocupada. ¿Y qué fracción del camping está libre? ¿Ya? Como el denominador es igual, 8, sumamos los numeradores 3 más 2 y tenemos en total 5 octavos del camping están ocupadas, ¿no es cierto? ¿Y cuántas quedan libres? El resto, la diferencia. Como eran 8 partes, ¿no es cierto?, lo que le falta 5 para completar la unidad, ya, es la cantidad de parcelas que quedan libres. Los denominadores son distintos, obligatoriamente tenemos que, ¿qué cosa? No escucho. Igualarlos. ¿Y cómo lo hacemos? A través del mínimo común múltiplo entre los denominadores. En este caso los denominadores son 6 y 4. Por lo tanto, escribo todo el conjunto de múltiplos de 6, todo el conjunto de múltiplos de 4. ¿Se fijan? Y cuando yo encuentro un múltiplo que se repite en ambos conjuntos, digo, encontré el mínimo común múltiplo y lo escribo en la parte inferior de la fracción, ¿ya? Ahora, muy importante recordar que toda la fracción va a crecer, no solamente el denominador. En este caso el denominador creció, ¿cierto?, para ser 12 porque se multiplicó por 2. Por lo tanto, el numerador también se tiene que multiplicar por 2 y se obtiene como numerador nuevo 2. El 4, ¿no es cierto?, se multiplicó por 3 para hacer 12. Por lo tanto, el 3, que es el numerador, también se tiene que multiplicar por 3 y me da resultado 9. Como los denominadores ahora son iguales, conservo el denominador y sumo los numeradores, total 11. Ojo, chiquillos, súper importante, ¿ya? Estas fracciones no son distintas. Esta fracción 2/12 es pariente directo de la fracción 1/6, ¿de acuerdo? En el caso del segundo problema ejemplo, Andrés consume 6/20 litros de jugo y David consume 3/8 litros. ¿Cuántos litros consumieron entre los dos? Escribimos los múltiplos de 8 y los múltiplos de 40, ¿ya? En este caso, si observamos la lista, vemos que el primer múltiplo en coincidir es el número 40, por lo que ese se consideraría el mínimo común múltiplo entre 8 y 2.
Vamos a ver, ahora, ya sé que el 20 creció para ser 40 y se multiplicó por 2. El 6 también se va a multiplicar por 2 y me va a dar un valor X. El 8 se multiplicó por 5 para hacer 40, el 3 se multiplica por 5. Si 6 lo multiplico por 2 me da 12, si 3 lo multiplico por 5 me da 15. Los denominadores son iguales, 40. Sumo los numeradores y se obtiene 27. Por lo tanto, la respuesta es, entre David y Andrés se consumieron 27,40 litros, 27,40 litros de jugo en total. ¿De acuerdo, amigos míos? Ojalá les sirva para estudiar para la prueba del martes. Cuídense, los quiero mucho. Hicieron un muy buen trabajo. Adiós.